2 pistolas, una de ellas robada. Dentro de un carro detenido por la policía a las 9 de la noche, en una esquina oscura de Columbia, Carolina del Sur. Al volante, una madre de 39 años. A su lado, su hija de 16, una adolescente que acababa de fugarse de un centro de detención juvenil. Una adolescente acusada de uno de los asesinatos más brutales que esa ciudad ha visto en su historia. Y la madre no la estaba entregando a la justicia, la estaba ayudando a huir. Esto pasó en septiembre de 2025. 8 meses después de que el cuerpo de una niña de 13 años apareciera quemado dentro de una casa abandonada. Y aquí está la pregunta que casi nadie se ha hecho. ¿Qué clase de madre recoge a su hija fugada, le pone 2 armas en el carro y maneja hacia afuera de la ciudad? El sheriff del condado dio una respuesta que duele. Dijo que cuando la gente pregunta por qué los jóvenes cometen crímenes tan horribles, este caso es la respuesta. Viene del hogar, dijo. Viene de los padres. Usted ya escuchó la historia del crimen, todo el mundo la contó. Pero casi nadie le ha contado lo que pasó después. La fuga, el tribunal secreto donde el caso lleva más de 1 año sin juicio, y los números oficiales que demuestran que esta tragedia no fue un accidente del sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como funciona todos los días. Quédese conmigo, porque lo que viene es la parte que nadie le contó. La noche del miércoles 15 de enero de 2025, una llamada al 911 reportó un incendio en el vecindario de Capitol Heights, en Columbia. Los bomberos llegaron a una casa abandonada, tapada con tablas, en el número 114 de Cardamom Court. El fuego era pequeño, lo apagaron rápido, pero al entrar, encontraron algo que les revolvió el estómago. En el piso había un cuerpo, el cuerpo de una niña. Estaba quemada, sí. Pero los bomberos, que han visto de todo, se dieron cuenta de inmediato de algo terrible. Las heridas que tenía esa niña no eran del fuego. Alguien la había lastimado antes de que las llamas la tocaran. La habían lastimado muy grave. Los investigadores trabajaron toda la noche y toda la mañana siguiente. A la prensa solo le dijeron una frase: muerte sospechosa, sin nombre, sin detalles. Y aquí empieza uno de los datos más dolorosos de este caso, un dato que casi ningún canal ha explicado bien. Identificar a esa niña fue casi imposible. La forense del condado, Naida Rutherford, lo explicó después. Los menores de edad casi nunca traen identificación encima. Casi nunca tienen huellas digitales registradas en ningún sistema. Y en este caso había un problema todavía más grande. El daño en la cara y la cabeza de la niña era tan severo que nadie podía reconocerla con solo mirarla. Piense en eso un momento. Una niña de 13 años. Y el daño era tan grande que ni siquiera su propia cara servía para saber quién era. La policía le mandó a la forense fotos de varias adolescentes reportadas como desaparecidas. Ninguna coincidía. No porque las fotos fueran de otras niñas, sino porque el rostro de la víctima ya no se parecía a ninguna foto. Entonces pidieron los registros dentales y tomaron ADN de la ropa de una niña desaparecida de Sumter, una ciudad pequeña a unas 50 millas de ahí, una niña llamada Kania Baker. Y aquí viene el detalle que rompe el corazón. Mientras esperaban los resultados del ADN, los investigadores tomaron una decisión. Si la niña quemada en esa casa no era Kania, entonces Kania seguía viva en alguna parte y había que encontrarla. Así que publicaron su foto otra vez. Sacaron un volante de persona desaparecida. Dijeron que creían que estaba en peligro. Le pidieron a la comunidad que la buscara. El volante salió el 16 de enero. Kania llevaba muerta desde el día anterior. Su propia familia y toda la ciudad buscaban a una niña viva que ya estaba en la morgue. La forense lo admitió después. El volante salió con la esperanza de que el cuerpo de esa casa fuera de otra persona. De cualquier otra persona. Pocas horas después llegó la confirmación. El ADN no miente, era ella. Kania Bernice Lauren Baker, 13 años. La forense Rutherford dio entonces una declaración que se escuchó en todo el estado. La muerte no fue un accidente, dijo, no fue un suicidio. Fue un homicidio horrible. Kania fue golpeada con un objeto pesado, fue apuñalada y fue quemada. La causa oficial de muerte fue trauma por golpe contundente. El fuego no la mató. El fuego se prendió para esconder lo que ya le habían hecho. Y un reporte preliminar de la policía de la ciudad, del que casi no se habla, dejó caer algo todavía más oscuro. La posibilidad de que el fuego la haya alcanzado todavía con vida. ¿Quién era Kania Baker? Nació en Jacksonville, Florida, en 2011. Creció en Sumter,
Uno de esos pueblos donde todos se conocen, donde los niños andan en bicicleta y las familias se sientan en el porche al caer la tarde. Era muy apegada a su abuela, Bernice. Tenía gente que la quería, tenía un hogar, pero al cumplir los 13, algo cambió. En julio de 2024 salió de la casa a las 2 de la mañana sin avisar. La reportaron desaparecida. Volvió ese mismo día. Un mes después, otra vez. No llegó a su hora. Nadie podía localizarla. Apareció al día siguiente. No sabemos todo lo que pasaba en la vida de esa niña. No sabemos de qué huía ni hacia qué corría. Lo que sí sabemos es que después de esos episodios, el Departamento de Servicios Sociales la puso en un hogar de crianza. La sacaron de Sumter, lejos de su abuela, lejos de sus amistades. La llevaron a Hopkins, un suburbio de Columbia, con una familia que no conocía y una escuela nueva. Una vida completamente nueva, quisiera ella o no, y las fugas no pararon. El domingo 12 de enero de 2025, su familia de crianza llamó al alguacil del condado de Richland. Kania se había ido otra vez. Los agentes la buscaron de inmediato. Una pista la ponía en la comunidad de Green Lake, pero cuando llegaron ya no estaba. Alguien dijo que se había ido entre la medianoche y las 6 de la mañana. Había razones para creer que se dirigía a la zona de Farrow Road y Beltline Boulevard, un sector de Colombia donde una niña sola de noche corre un peligro enorme. Los agentes también descubrieron algo más. Kania había comprado un teléfono celular a escondidas. Un teléfono que su familia de crianza no conocía. Nadie sabía con quién hablaba en ese teléfono. Hasta hoy nadie lo ha dicho públicamente. Ahora escuche esto, porque aquí el azar se vuelve escalofriante. Ese mismo domingo 12 de enero, a solo unas millas de distancia, otra madre reportó desaparecida a su propia hija, una muchacha de 16 años. Pero esta no era una niña que se perdió. Esta muchacha tenía un expediente, conducta desordenada, lesiones maliciosas, agresiones. Estaba bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Sur. Llevaba un grillete electrónico ordenado por un juez, y ese domingo se lo cortó, se lo quitó y desapareció. El Estado ya tenía una orden para recogerla. Ya era una prófuga antes de que pasara nada. Y había una tercera muchacha, 15 años, también de Colombia, también con un historial de fugas. Había abandonado la escuela en diciembre de 2024. Apenas unas semanas antes. Las dos andaban sueltas en la calle. Las dos tenían historiales con la ley. Y la policía confirmó después el dato que más duele. Kania las conocía. No fueron extrañas que agarraron a una niña al azar. Eran muchachas con las que ella se había cruzado. Cómo se conocieron y por qué, nadie lo ha revelado jamás. 3 días después de la desaparición de Kania, llegó el incendio de Cardamom Court, a 20 millas de donde la vieron por última vez, en una casa que no era el hogar de nadie. Y hay una pregunta más que muchos se hicieron en esos días. ¿Por qué nunca sonó una alerta Amber? Millones de teléfonos en Carolina del Sur reciben esas alertas cuando un niño está en peligro. El teléfono de usted suena, vibra, muestra la foto del niño. Pero con Kania eso no pasó. La explicación oficial fue técnica y fría. No había un vehículo asociado a su desaparición. Sin carro, no hay alerta. Una niña de 13 años, sola, de noche, en una zona peligrosa, con un teléfono comprado a escondidas, y nadie sabía con quién hablaba. Pero no había carro. Así que el sistema decidió que su caso no calificaba para la alerta que salva vidas. Esas son las reglas. Y esas reglas hay que conocerlas para entender cómo una niña puede desaparecer a plena vista de todos. El sábado 18 de enero, el jefe de policía de Columbia, Skip Holbrook, se paró frente a los micrófonos, un veterano de décadas, y usó 6 palabras que se repitieron en todos los noticieros del estado. Brutal, atroz, vicioso, horripilante, monstruoso, perturbador. Anunció que 2 muchachas, una de 15 y otra de 16 años, estaban arrestadas y acusadas de asesinato. Contó que la de 16 no pisaba una escuela desde enero de 2024. Un año entero fuera del salón de clases, que tenía el grillete cortado y una orden de captura activa, que la de 15 se había salido de la escuela semanas antes. El fiscal del circuito, Byron Gibson, dijo que su oficina pediría que las 2 fueran juzgadas como adultas. Y ahí empezó la segunda historia, la que casi nadie cuenta, porque eso fue en enero de 2025. Y mientras usted y yo estamos hablando, ese juicio todavía no existe. ¿Por qué? Porque en Carolina del Sur, cuando el acusado es menor de edad, todo el proceso ocurre en un tribunal de familia.
cerrado, confidencial, sin cámaras, sin prensa, sin nombres. Los fiscales no pueden hablar, los jueces no pueden hablar. El público no se entera de nada hasta que un juez decida si el caso pasa a un tribunal criminal. Un periódico local, el Post and Courier, se cansó del silencio y usó la ley de acceso a la información para sacar los números reales del Estado. Y los números son para pensarlos dos veces. Entre 2018 y 2023, los jueces de familia de Carolina del Sur recibieron 120 peticiones para juzgar menores como adultos. Solo aceptaron 66, un poquito más de la mitad. El proceso completo tarda en promedio entre 8 y 14 meses. El más corto duró 91 días, el más largo duró 978 días, casi 3 años. Hay acusados que entraron al proceso con 15 años y salieron con más de 20, todavía esperando. En ese proceso hay evaluaciones psicológicas, de salud mental, de capacidad de aprendizaje. A veces varios psicólogos evalúan al mismo menor. Cada evaluación toma meses. Y mientras tanto, el caso de Kania Baker vive en ese cuarto oscuro, sin fecha de juicio, sin motivo revelado, sin respuestas. La oficina del fiscal se niega a comentar. La forense no entregó los documentos que le pidieron. El silencio oficial es total. Y fue en medio de ese silencio cuando pasó lo impensable. Domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 6 de la tarde, el Departamento de Justicia Juvenil llamó pidiendo ayuda. Una detenida se había fugado de su complejo en Columbia. Esa detenida era la muchacha de 16 años. La acusada de asesinar a Kania, la misma que ya se había cortado un grillete electrónico una vez. 8 meses después del crimen se escapó de un centro de detención del estado. La búsqueda duró casi 3 horas. Poco antes de las 9 de la noche, los agentes localizaron un carro cerca de Wilson Boulevard y Sharp Road. Lo detuvieron. Adentro estaba la fugitiva, y manejando, su madre, Savannah Mills, de 39 años. En el carro había 2 armas de fuego. Una de ellas había sido reportada como robada en el mismo condado. Madre e hija fueron arrestadas ahí mismo. A la adolescente le sumaron el cargo de fuga. A la madre la acusaron de ayudar a escapar a una prisionera que enfrenta un cargo capital. Pagó una fianza de $10,000 y salió en 14 horas. Pero los investigadores siguieron trabajando y le sumaron más cargos: posesión de un arma robada y contribuir a la delincuencia de un menor. La arrestaron otra vez. Esta vez el juez le puso una fianza de $150,000, con monitoreo por GPS y arresto domiciliario. El sheriff del condado de Richland, Leon Lott, convocó una conferencia de prensa y no se guardó nada. Dijo que le impactaba que una madre, sabiendo lo que su hija había hecho, sabiendo que se había fugado, la estuviera sacando de la ciudad. Dijo que esa mujer era el ejemplo perfecto de lo que no debe ser un padre. Y entonces soltó la frase que resume todo este caso. Cuando la gente pregunta por qué los jóvenes cometen crímenes así, aquí está la respuesta. Viene del hogar, viene de los padres. Aquí hay un dato que casi ningún medio destacó. Savannah Mills fue la 7ª madre arrestada bajo un programa del condado llamado Iniciativa de Responsabilidad Parental, un programa que persigue a los padres que ayudan a sus hijos a cometer crímenes o a esconderlos de la ley. 7 madres arrestadas. El sheriff juró que no habría excepciones. Y deténgase en este contraste, porque dice mucho. Del lado de las acusadas, una madre dispuesta a todo por su hija, a recoger la fugada, a ponerle 2 armas en el carro, a arriesgar su propia libertad. Una lealtad retorcida, equivocada, criminal, pero una lealtad al fin, del lado de Kania, una niña que en sus últimos 3 días de vida no tenía a nadie velando por ella, ni el hogar de crianza, ni el Estado, ni la alerta que nunca sonó. 2 mundos, 2 clases de protección. Y solo uno de los 2 protegía a la persona equivocada. Ese contraste es el que nadie quiere decir en voz alta. El alcalde de Columbia, Daniel Rickenmann, hizo en público las preguntas incómodas. Preguntó de quién era esa casa abandonada donde apareció Kania, quién era el dueño, si alguien la revisaba, si estaba asegurada. Y preguntó en voz alta cuántas casas más como esa estaban vacías y abiertas en su ciudad. Una casa abandonada no es solo una casa abandonada. Es un lugar donde puede pasar cualquier cosa, lejos de los ojos de todos. La administradora de la ciudad, Teresa Wilson, dijo que la muerte de Kania la había sacudido hasta lo más profundo, y que todo el crecimiento y la prosperidad de Columbia no significaban nada si la ciudad no podía proteger a sus niños. Un concejal del distrito, Edward McDowell, habló de responsabilidad colectiva.
palabras bonitas. Pero la casa siguió ahí, tapada con tablas, durante meses. Mientras el sistema judicial se movía a paso de tortuga, hubo gente que se negó a dejar morir el nombre de Canía. Davon y Tavon Woods son gemelos de Sumter, el mismo pueblo de Canía. Ellos mismos crecieron en hogares de crianza. Saben lo que se siente ser un niño al que el mundo olvidó. Hace años fundaron una organización llamada Foster Kids Matter. Los niños de crianza importan. Y han caminado por todo el país para alzar la voz por esos niños. Cuando supieron que una niña de crianza de su propio pueblo había sido asesinada en Columbia, sintieron el golpe en el alma. En febrero organizaron una caminata silenciosa frente a la casa de Cardamom Court. Docenas de personas caminaron junto al altar de flores y peluches que los vecinos habían levantado en la acera. Y en abril regresaron desde Ohio para caminar 5 millas por Columbia en lo que habría sido el cumpleaños número 14 de Canía. Dijeron que la gente olvida, que una historia es noticia una semana y después desaparece, que ellos no iban a dejar que eso pasara, que volverán cada año. Y aquí estamos, más de 1 año y medio después del crimen. Las 2 acusadas siguen detenidas. Todavía no se sabe si serán juzgadas como adultas. No hay fecha de juicio. Nunca se ha revelado un motivo. Nadie ha explicado cómo se conocieron las 3 niñas, ni para quién era el teléfono escondido, ni qué pasó exactamente dentro de esa casa antes del fuego. Las preguntas siguen siendo más grandes que las respuestas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la advertencia de un jefe de policía que ha visto de todo y que ese día pidió a los padres algo muy simple. Métanse en la vida de sus hijos. Sepan dónde están, con quién andan y qué hacen. No es tan difícil, dijo. Hay que estar presente. Y nos queda la frase del sheriff, que suena dura pero que este caso confirma una y otra vez. El problema empieza en el hogar. Tanya Baker tenía 13 años. Quería a su abuela. Andaba en bicicleta por un pueblo donde todos se conocían. El sistema que debía protegerla la puso a 20 millas de su casa, en el camino de 2 muchachas que el mismo sistema tampoco pudo controlar. Y después del crimen, ese sistema siguió fallando. Un tribunal secreto sin fecha, una fuga y una madre con 2 pistolas. Su nombre no se ha olvidado. No por los hermanos que caminan cada año, no por la comunidad que sigue preguntando cómo se permitió que esto pasara, y no por usted, que escuchó su historia hasta el final. Descanse en paz, Canía. Merecía mucho más que esto.